Nunca debía haber bajado. Ni siquiera tenía que estar en esa ciudad. Pero cuando te llaman por tu nombre, cuando te susurran desde el suelo, algo dentro de ti responde. Todo comenzó con un sueño que se repetía cada noche, cada vez más claro. Una cueva, un túnel, un susurro. Ven, ya sabes quién soy. Estaba de paso por Tepetlán, un pequeño pueblo entre las montañas, olvidado por el tiempo y por los mapas. No tenía más de 400 habitantes y el único hotel tenía camas que chirriaban con el simple hecho de respirar. Fui allí por trabajo, para documentar leyendas locales, para escribir un artículo sobre brujería rural. Lo que encontré fue algo mucho más antiguo y vivo. El primer día, una niña me entregó un papel arrugado en silencio. Solo tenía un dibujo, una espiral hecha con tinta roja y debajo una frase escrita con letras torcidas. No te acerques al pozo. Esa noche no dormí. No fue solo por el calor o por los insectos que zumbaban como si me vigilaran, sino por la espiral. La tenía grabada en la mente como una quemadura. Al día siguiente, decidí averiguar más sobre el pozo, pero cada vez que lo mencionaba, los lugareños bajaban la mirada o simplemente se iban. Incluso el anciano de la tienda, que parecía saber de todo, fingió no haberme oído. Finalmente, una mujer mayor, vestida de negro y con ojos grises como cenizas, me habló en voz baja. No es un pozo, es una puerta. ¿Puerta a qué?, pregunté. A lo que vino antes de nosotros, antes del lenguaje, antes del tiempo. Me estremecí, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, como si no estuviera contando una historia, sino recordando una. Esa tarde encontré el pozo. Estaba oculto en medio del bosque, cubierto por raíces como dedos que querían cerrarlo. Al acercarme, sentí una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Y entonces lo escuché. ¿Tú ya estuviste aquí? La voz venía de abajo. No era un sonido, era un pensamiento que no me pertenecía. Me alejé corriendo, pero algo cambió en mí desde ese momento. El pueblo empezó a volverse más oscuro, más silencioso. Y en mis sueños, la espiral se movía. Los días siguientes se volvieron borrosos. No sabía si era martes o viernes, si había dormido o simplemente cerrado los ojos. Las voces empezaron a mezclarse con mis pensamientos, pero lo más aterrador era que empezaban a tener sentido. Un niño con la cara vendada apareció en mis sueños. Siempre estaba de pie junto al pozo, apuntando hacia abajo. Si bajas, no serás tú mismo cuando regreses. ¿Y si no regreso? Entonces serás libre. No entendía lo que significaba, pero cada día sentía que la realidad se aflojaba como una cuerda vieja. Fui al archivo municipal buscando registros antiguos de Tepetlán. Encontré solo una mención de un evento de 1879. Desapariciones inexplicables. El sacerdote local pidió cerrar la boca de la tierra. La boca de la tierra. Esa noche soñé con el interior del pozo. No lo había visto, pero en el sueño lo conocía. Era más profundo que la tierra, más antiguo que el miedo, y estaba esperando. Al despertar, había algo bajo mi cama. No lo vi, no se movió, pero estaba ahí, respirando, y entonces lo escuché otra vez con más claridad que nunca. No me recuerdes, despiértame. No pude dormir la siguiente noche. Cada sombra en mi habitación parecía contener ojos, estáticos y húmedos, como si el aire estuviera vivo y mirándome. Me encerré en el baño, y ahí el espejo me mostró algo imposible. Mi reflejo no parpadeaba, dio un paso hacia adelante mientras yo permanecía inmóvil. Corrí, salí de la casa, crucé el pueblo sin saber a dónde ir. Las calles estaban vacías, pero no silenciosas. Desde las ventanas cerradas oí cantos antiguos, en un idioma que no conocía, y sin embargo comprendía. Los ancianos decían que no debía acercarme al pozo, que había algo ahí que no se había nombrado en siglos, algo que necesitaba una boca nueva, pero ya era tarde. Esa noche volví al pozo. Con una linterna en mano, bajé.
Cada peldaño chirriaba con un grito metálico, y abajo no había solo agua, había rostros, cientos, flotando en la oscuridad, mirándome, y todos eran yo. No sé cuánto tiempo estuve en el pozo, quizás horas, quizás siglos. La linterna dejó de funcionar, pero aún veía. Los rostros no hablaban, pero sus bocas se movían. Decían cosas que recordaba haber soñado, pero nunca vivido. Una voz más profunda que cualquier sonido que haya escuchado habló dentro de mi mente. Has llegado a ti mismo. Ahora decide qué versión de ti merece continuar. El fondo del pozo no era fondo, era una puerta, una grieta viva, palpitante, hecha de piel y piedra, y detrás de ella, un eco, no como un sonido, sino como una intención esperando forma. Entré. Allí no había gravedad, ni arriba ni abajo, solo pasillos de carne, símbolos flotando en el aire y palabras susurradas en la sangre de las paredes. Vi a mis padres, jóvenes, asustados. Vi a mi yo de 8 años enterrando algo en el jardín. Vi cosas que nunca pasaron, pero también cosas que sí pasaron y olvidé a propósito. Y entonces la comprendí. El pozo no era un lugar, era una pregunta, una que solo se podía responder dejando de ser quien la hizo. Adentro no existía el tiempo, o al menos no el nuestro. Los pasillos del abismo se doblaban como un pensamiento recurrente. A veces eran estrechos y húmedos, otras vastos como catedrales enterradas en carne. Todo lo que veía tenía una textura de recuerdo, una taza rota, un perro que nunca tuve, una carta escrita con mi letra, pero firmada por otro nombre. La voz regresó, pero esta vez no era ajena, era mi propia voz, multiplicada, retorcida, hablándome desde 1000 versiones mías que habían hecho elecciones diferentes. Tú creíste que elegiste quién eres, pero solo fuiste la versión que tuvo miedo. Y ahora todos los que no fuiste, te han encontrado. En una sala circular los vi. Eran yo, más delgado, más viejo, mutilado, loco, vacío, sonriente, ausente. Todos se sentaron alrededor de un altar construido con huesos y espejos rotos. Me ofrecieron un cuchillo y uno dijo: solo uno puede salir y debe hacerlo completo. El altar desapareció. En su lugar quedó una abertura circular, tallada en símbolos que no entendía, pero que me dolían mirarlos. Las otras versiones de mí empezaron a desvanecerse, como si fueran humo atrapado en un espejo empañado. Y entonces la historia del pozo se me incrustó en la mente como un clavo caliente. Mucho antes de que existiera este pueblo, mucho antes de que existieran los nombres, ya había algo bajo la tierra, un agujero sin fondo donde las cosas que no podían morir eran arrojadas para olvidarlas. No eran demonios, no eran dioses, eran decisiones, elegidas por nadie, pero ejecutadas por todos. La leyenda decía que el pozo aparecía cuando un linaje repetía el mismo error por generaciones, y alguien tenía que enfrentarlo. El pozo no era un castigo, era una oportunidad, una pregunta hecha carne. Vi a un niño indígena del siglo XVI llorando frente al borde. Vi a una monja cavar con sus propias manos durante días hasta encontrarlo. Vi a un minero en 1921 lanzarse dentro después de escuchar a su hija fallecida llamarlo por su nombre. Todos ellos buscaban algo, pero nadie volvía igual. Y ahora yo era el siguiente eco. Al mirar dentro del pozo, el mundo se curvó. No había fondo, pero tampoco había caída. Solo una presión constante en el pecho, como si el alma fuera absorbida por la mirada de algo sin ojos. Sentí pasos detrás de mí. Era la figura de un hombre, o lo que quedaba de él. Vestía un uniforme militar antiguo, francés, quizás del siglo XIX, pero su rostro estaba cubierto de tierra y gusanos, y de su boca salían palabras que no eran idioma alguno. Aún así, entendí. El pozo recuerda. Cada error, cada cobardía, cada mentira no dicha. Las guarda aquí. Y si no las enfrentas, te conviertes en una de ellas. El aire cambió.
El pozo ya no era solo una apertura, era una garganta viva. Los símbolos en su borde comenzaron a sangrar. Vi rostros en las paredes interiores. Algunos gritaban, otros rezaban. Uno de ellos era yo, más viejo, más roto. La figura me ofreció una antorcha encendida hecha de hueso. No habló, solo me miró. Di un paso y otro, y otro. El pozo no me tragó. Yo elegí entrar. Al descender, el calor desapareció. El aire era húmedo, pero no por agua, por aliento. Como si cada piedra respirara un miedo antiguo. El fuego de la antorcha no iluminaba más de unos pocos pasos, pero eso no importaba. Los susurros me guiaban. ¿Recuerdas el invierno? ¿La noche en que dejaste a tu hermano solo? ¿La promesa que rompiste? Eran mis pensamientos, mis memorias, pero habladas con otra voz, una que me conocía mejor que yo mismo. Los símbolos en las paredes comenzaron a moverse, como tinta flotando bajo la piel de una criatura dormida. Contaban historias, sacrificios, rituales, familias enteras desaparecidas, y en todas las imágenes el pozo estaba ahí, no como lugar, sino como ser, una entidad que se ofrecía como refugio, y luego devoraba a quien buscaba consuelo. Vi un nombre, tallado profundamente en la piedra, Aguizotl. No era un nombre humano, sino de una criatura azteca, un espíritu que vivía en el fondo de los ríos y lagos, y que imitaba llantos humanos para atraer a los curiosos. El pozo no era azteca, era más viejo, pero había aprendido de ellos, y ahora me estaba imitando a mí. No hay fondo. Lo comprendí cuando mis pasos ya no hacían eco. El suelo no estaba hecho de piedra, sino de piel seca. Era como caminar sobre una lengua que me conocía. Cada paso era un juicio, y frente a mí no había puerta, ni altar, ni estatua, solo un reflejo, flotando en el aire. Yo, pero no el yo de ahora. Era yo antes de mentir, antes de perder, antes de dejar morir. El pozo no quería devorarme, quería mostrarme una memoria, una oportunidad, pero también un precio. ¿Volverías a hacerlo? ¿Mentirías otra vez para proteger a quien amas? ¿Robarías otra infancia con tal de no perder la tuya? ¿Elegirías el perdón o el silencio? Era el juicio final, y entonces el reflejo sonrió. No era yo, no del todo. Sus ojos eran demasiado antiguos, su sonrisa demasiado sabia. Me di cuenta, el pozo tenía rostro, y ese rostro era el mío. El pozo comenzó a temblar, no de miedo, sino de impaciencia. Era como si esperara algo de mí, algo que yo aún no sabía. Lo entendí en ese momento, cuando la oscuridad que me rodeaba se diluyó en la luz de la antorcha. La respuesta estaba en mí, pero no era una respuesta que pudiera articular. El juicio no venía de fuera, sino de dentro. Miré una vez más a mi reflejo, que ya no era un reflejo, sino una segunda piel. Estaba gritando, pero no podía oír su voz. Mis ojos se llenaron de lágrimas, porque ya no sabía si lloraba por mí o por la versión de mí que se había perdido hace tanto tiempo. No había ninguna salida. No podía huir. El pozo no era un lugar, era una decisión, una puerta que llevaba al fondo de cada ser humano. Lo comprendí. No había escapatoria. El pozo era el alma y yo ya había caído en él, al igual que todos los demás antes que yo. Entonces, la oscuridad se tragó todo, todo. El pozo había dejado de existir, y con él, todo lo que había conocido. La oscuridad ya no era un espacio ajeno, sino una parte de mí que finalmente acepté. En mi alma, el eco de las voces que resonaron en el abismo permaneció, grabadas en cada rincón de mi ser. El mundo exterior ya no tenía sentido. Ya no había diferencia entre el miedo y la aceptación. El pozo había sido solo un reflejo de lo que realmente habita en el fondo de cada corazón humano. El temor a enfrentarse con uno mismo. Ya no quedaba nada, ni luz, ni sombra, ni sonido. Solo un profundo suspiro, un adiós, un olvido.